Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 19.10. 2021 actualizado 04.12. 2022, La Casa del Otro Lado, est una película de terror de David Bruckner, créateur de la aclamada película de terror Ritual y de la série de télévision Caleidoscopio del Terror. Se rodó en 2019, pero no se estrenó para el gran público hasta octubre de 2021. La idea principal de la Casa de Noche la expresant el director y los guionistas, ayudar a cada espectador a entender que le asusta. Mas, la creencia de que los fantasmas sont réels ou la constatation de que en realidad no existan. Para penetrar plenamente en las intenciones de los auteurs, es lo que vemos debe percibirse tanto como un thriller psicológico como un horror místico. Los creadores de la película mezclan habilement détails occultista et ritual con misticismo y fenómeno paranormal, añadiendo a Hello acción espeluznante de la gente. David Bruckner ha conseguido un dramón sobre ombre que intenta superar la pena que le supera. Así que hoy vamos a hablar del significado de la película La Casa del Otro Lado, también repasaremos brevemente el argumento. Bueno, si de Hello Paranormal te van más los vampiros y los hombres lobos, tenemos una gran selección. Resumen de la trama. El arquitecto Owen se suicida repentinamente, dejando a su esposa Beth una extraña nota de despedida. En ella afirma que ahora estará definitivamente a salvo. Afligida por la pérdida de un ser querido, la mujer intenta descubrir la verdad sobre Hello que le llevó a tal acto. Regresa a la casa familiar, construida por Owen a orilla del lago, desmonta las cosas del difunto, revisa el archivo de video casero. Se entrega a los recuerdos y ahoga la angustia con alcohol. En sueno, la viuda empieza a ver la casa de su vida anterior, pero invertida y reflejada. No idílica, sino siniestra, bajo las tablas del suelo se escondant los cadáveres de mujer muy parecida a ella. Un día, Beth leva la barca en la que dispararon a su marido a la otra orilla del lago. Ali ve su casa, pero está inacabada y vacía. Alguna circunstancia le parecen muy extraña. El vecino de Mel, al que le gusta cazar en el bosque protegido, nunca ha visto la estructura. Y una de las mujeres de las fotos encontrada en el portátil de su marido Madeleine afirma que ella y Owen se conocieron allí. El casi la estrangula durant un beso. Beth se pregunta si el hombre con el que vivió 15 años era un padre de familia ejemplar, un simple mujeriego ou un asesino en série. Su atracción por el arte en forma de diseño arquitectónico empieza a revelarse desde otro ángulo. La cuestión es que la arquitectura encarna simultáneamente su amor y su oscuro secreto. El, atrapado en una especie de purgatorio entre la negación y la aceptación, el protagonista empieza a sentir el frío aliento del más allá. Ve algo fantasmal, que al principio confunde con el espíritu de Owen. Beth incluso intenta abrazarlo y hablar con él. Pero la entidad infernal le explica que ella es la nada, o vacío, que la mujer vio una vez. Es entonces cuando surge su historia sobre el accidente de coche. Tras el accidente, Beth experimentó la muerte clínica. Cuando volvió, afirmó que allí no había nada. Resulta que la nada, o vacío, que representa la muerte se ofendió en esta palabra y salió a nuestro mundo para llevarse finalmente a Beth a su lugar. Hace un año, Owen se dio cuenta de que su mujer estaba siendo perseguida por una fuerza de otro mundo. Decidió protegerla. Construyó una copia en espejo de la casa al otro lado del lago, asemejándola a la estructura oculta del Caerdua, el laberinto de tierra de los pastores galés. Pero no consiguió atraer a la entidad demoníaca a la trampa. Entonces el hombre planeó enganar a la criatura paranormal para que matara a una mujer que se parecía a Beth. El monstruo descubrió su artimaña y exigió a Owen que matara a su esposa. Este se suicidó al darse cuenta de que una fuerza desconocida estaba a punto de doblegarlo a su voluntad. Al dar su vida, el marido no pudo mantener a salvo a Beth. La nada, o vacío, est la personnificación de la muerte, que sigue atacando a la víctima y le exige que le devuelva el favor.
En los plano final, una bet angustiada y moralmente destruida se convence de que no tiene nada por ello que vivir. La batalla contra el mal desconocido está perdida. Intenta suicidarse igual que Owen. Se sube a una barca con una pistola en las manos y navega hasta el centro del lago para pegarse un tiro. Sin embargo, un grito desesperado, corriendo hacia el muel amigo, saca a la protagonista del trance. Y finalmente, treda de vuelta, al saber que nadie puede ver los contornos del demonio en la barca excepto ella. Significado de la película. La historia, inventada por los guionistas Collins y Piotrowski, toca temas humanos universal sobre la muerte y el más allá, habla de las dificultades para superar el duelo y la soledad. El argumento de la película es que una mujer encuentra la fuerza para seguir viviendo, asimila su pérdida y se desprende de una situación que destruye su psique. Y los autores también plantean alguna pregunta difícil. Por ejemplo, ¿es posible conocer realmente bien a otra persona? ¿Dónde residen las verdaderas razones de nuestro miedo psicológico a lo desconocido e inconocible? En esencia, La Casa del Otro Lado es un análisis artístico de las tendencias de la gravitación humana hacia las cosas oscuras y las formas de afrontar la depresión, la ansiedad y la autodestrucción. Con esto concluye nuestra disección del significado de la película, La Casa del Otro Lado. ¿Todavía tiene pregunta o sugerencia? No dejes de escribirla en los comentarios. Y eso es todo por ahora. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y hasta pronto en las páginas de nuevos artículos. Admin.